¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo saluda nuevamente Luis Ángel Hurtado en este espacio Agenda Mediática, un espacio dedicado al análisis, comprensión pues de todo lo concerniente a los medios de comunicación y a la comunicación misma. El día de hoy pues tenemos el gusto de contar pues con una especialista en el tema de la radio, una gran profesionista y pues bueno, en este sentido presento a Deyanira Morán. Deyanira, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Gracias a ti por esta invitación y a todas las personas que nos vayan a este espacio. Deyanira, pues bueno, ahora estás con nosotros platicando, vamos a platicar sobre el reto que tiene la radio en esta coyuntura del COVID-19 y cómo en México pues se está manejando, digamos, ahora, desde el punto de vista remoto, muchas estaciones, tú participas en Radio UNAM. ¿Cómo se está llevando a cabo, digamos, la radio hoy en día y qué reto está llevando a cabo hoy en día la radio en esta coyuntura del COVID-19, Deyanira? Muy bien, bueno, pues de inicio yo quisiera decir que es un momento muy importante para los medios de comunicación en general, más allá de que vayamos ahora a hablar de la radio específicamente, pero todos los medios de comunicación tienen un reto muy importante en este momento. ¿Por qué? Porque debemos de partir que estamos en un mundo donde hay incertidumbre, donde no tenemos la verdad absoluta, donde no tenemos más que los hechos que van suscitando día con día y los que estamos obligados a reportar y a informar a la gente. Es de esta manera en cómo podemos ir entendiendo. Partamos de que existe esa incertidumbre, no sabemos lo que va, quizás estamos desarrollando un poco lo que está sucediendo, pero es un acompañamiento que tienen que hacer los medios de comunicación con los expertos, con esas voces que vamos a replicar, en este caso en la radio, que nos lleven a un sitio donde podamos tener una certeza de algo. La certeza es que debemos de, en este caso, por ejemplo, debemos de participar como sociedad. Y los medios de comunicación están pues tomando un papel muy importante en todo esto. ¿Qué le vamos a informar a la gente? ¿Cómo le vamos a hacer llegar el mensaje? Pues justamente libre de cualquier opinión personal, dado el tema tan delicado que puede ser esto. Y ya que lo decías, pues en Radio UNAM, por ejemplo, hemos abierto los espacios para los especialistas, para los doctores, para los comunicadores, las personas, los doctores que forman parte de una comisión importante que se está llevando a cabo, y de ahí lanzar esa voz a la sociedad. Una radio como Radio UNAM, por ejemplo, que es pública y universitaria, tiene entre esos retos ser un portador de ese momento importante y tratar de allegarnos a la verdad pues, de la manera posible y con la voz de los especialistas, que son los que nos van a abonar en todo esto, maestro. En ese sentido, Deyanira, ¿qué dificultades están, ahora enfrentando ustedes que, pues, comúnmente, pues, estaban acostumbrados a ir, digamos, a estas cabinas de radio, a tener contacto directo con sus compañeros productores, con los asistentes, con diferentes personas que hacen el día a día de los medios de comunicación? Porque eso hay que dejarlo muy claro. Esta coyuntura, pues, nos ha obligado a que ahora hagamos de otra forma los medios y, por supuesto, la radio. ¿Cuáles, digamos, esas dificultades a las que se están enfrentando actualmente para hacer radio? Pues qué bien que tocas este tema, porque este llamado de quedarse en casa, pues también los comunicadores o los periodistas somos ciudadanos antes que otra cosa, y también tenemos esos mis temores de estar en nuestra casa con las personas, de salir y de pronto pues sentirnos en riesgo y llegar y poder quizás de alguna manera portar el virus. Todos los miedos que la gente tiene, también nosotros los tenemos. Sin embargo, pues tenemos que reorganizarnos también dentro de este trabajo importante que hay en los medios de comunicación. Y como bien dices, la comunicación en un programa de radio, pues es básica. El hecho de que no podamos vernos ahora todos a nuestra
reunión editorial, por ejemplo, el no tener esa oportunidad de vernos a las caras y poder debatir temas, por qué sí vamos a llevar este tema, por qué no el otro, pues se vuelve diferente. Ahora las nuevas tecnologías creo que toman un papel muy importante para esta organización, que en otro momento quizás hubiera sido muy, muy difícil. Ahora, de verdad que estas nuevas tecnologías, las redes sociales, nos están permitiendo llegar entre nosotros mismos, seguir con esta relación como compañeros de trabajo y seguir emitiendo esas ideas y seguir armando un programa, en este caso un programa de 2 horas diarias que necesita, 2 horas diarias que necesita ese trabajo de todos, ¿no? Entonces sí hemos tenido que reorganizar la manera de cómo podemos trabajar, pero lo hemos, fíjate que pues ahora que por ejemplo me encuentro en este momento en casa y de aquí estoy transmitiendo justamente la señal de Radio UNAM, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, pues hay también estos aparatos de la tecnología donde parece que estuvieras en el estudio y eso es maravilloso porque se tiene la oportunidad de seguir escuchando la calidad, las voces, la calidad en el sonido y de esta manera poder llegar y enviar ese mensaje a nuestro público. Perfecto, Deyanira. Tocas un tema muy, muy interesante que es el uso de las tecnologías, esta adecuación que muchas veces ustedes han hecho a sus espacios no laborales, que ahora son sus espacios, digamos, de vida, de cotidianidad, pero que ahora han sufrido esa adecuación para adaptarse, digamos, a estas dinámicas ahora laborales. También por ahí yo leía a un cronista acerca de las voces que muchas veces indudablemente están entrando en las transmisiones, ya sea en televisión o en radio, que son todos esos sonidos cotidianos, digamos, que tiene la ciudad. Este cronista hablaba acerca de todos aquellos sonidos que antes pues no estaban presentes en la radio o en la televisión, que ahora también inesperadamente pues están saliendo también a la luz. Sonidos como, digamos, ya sea el repartidor, digamos, de periódico o el recolector de basura, etcétera, etcétera. Todos estos sonidos que antes no estaban, ahora están figurando. Y estamos viendo que es otra forma, digamos, también de hacer comunicación y, por supuesto, de hacer radio. ¿Cómo ves toda esta parte, esta logística que ustedes han llevado? ¿Cómo lo están llevando para que todas esas voces o esos sonidos cotidianos de la ciudad, pues ahora están ingresando? ¿Cómo lo hacen para producir, digamos, un programa, sobre todo de radio, que es más de sonido? Claro, efectivamente. Yo creo que aquí hay una oportunidad muy importante para la crónica. La crónica, porque al final de cuentas, muchos de nosotros seguimos saliendo por cuestiones primordiales, salimos al mercado por comida, salimos a dar una breve caminata con el perro o las actividades cotidianas que tengamos. Esos sonidos justamente, y qué bueno que lo preguntas, yo lo he hecho también mucho en imagen, eh, tratar de ver quiénes están afuera y por qué razones. Como sabemos aquí en nuestro país, pues el confinamiento en general, a no ser de algunos casos en especial, pero ha sido un confinamiento no obligatorio, es algo que nosotros hemos también decidido y a diferencia de otros lugares, pues podemos salir al momento que queramos. Depende también de nuestra responsabilidad como personas y como ciudadanos, el sumarnos a estas acciones que también desde los medios nos están instando. Y esos sonidos que dices, fíjate que muy interesante porque incluso a veces en las propias transmisiones de radio se suelen meter esos sonidos, las personas que están en la música, el organillero que normalmente veíamos en avenidas principales, pues está ahora en distintas calles solicitando una cooperación, porque como sabemos aquí en México mucha gente no ha podido parar porque pues el día a día es el que los lleva y los impulsa a salir a la calle. Escuchamos, por ejemplo, también como bien dices, la gente los que no pueden parar, pero también, y yo me iría también a esta parte, esos videos que eran quizás cotidianos, pero que no caíamos en cuenta en ellos y la importancia que tienen. Y por otra parte está también el sonido de la naturaleza. Fíjate que me han hecho llegar algunos videos, por ejemplo, de algunas zonas de la ciudad donde nunca había llegado un búho, llegó un búho, de las aves que ahora tienen más resonancia sus cantos en la ciudad. Está, por ejemplo, no sé, además de Chapultepec, algunas otras zonas donde se han visto águilas y halcones, en otros momentos, pero ahora aún más también, y he de decirlo también en la colonia Nervarte, ese tipo de cosas que nos hacen mirar hacia
hacia esos sonidos y que nos hacen también reflexionar sobre todo esto, qué está sucediendo en ese entorno, que además de la propia emergencia como tal por la pandemia, pero también esos sonidos que quizás nunca habíamos puesto atención y que son sumamente importantes, maestro. En ese caso tocas ese elemento muy importante que también, digamos, este confinamiento nos ha llevado a escuchar lo que antes a lo mejor estaba, pero que no le poníamos atención. Pero por otra parte también tocas un punto muy importante, que son todas aquellas personas que tienen que salir, digamos, de su espacio pues, de sus hogares para seguir el día a día, y que muchas veces esas personas son las que le dan, digamos, vida, o nos están dando vida, digamos, en este confinamiento, porque sin las personas que van a recolectar, digamos, los alimentos, que los distribuyen, los llevan a los lugares donde nosotros los obtenemos, o muchas veces también sin las personas que pasan por la basura, o todas estas personas que están, digamos, de seguridad cuidando, pues esto no sería lo que es. En este caso yo he platicado reiteradamente contigo el papel que también los medios están jugando, porque muchas veces se habla de los médicos como estas personas que son realmente los héroes en esta confrontación, digamos, contra el COVID-19, pero también todas aquellas personas que hoy en día están jugando un papel muy importante, y que en este caso son los comunicadores. Desde esa parte, pues creo que también se debe de destacar la labor que ustedes están jugando, y también la importancia que están jugando, y también el papel en el cual que también muchos comunicadores abusan, digamos, desde el micrófono para generar, digamos, más pánico, generar más discursos en contra de ciertos actores, y también para ver también esta generación de llamar la atención para ganar la primicia, etcétera, etcétera. En ese sentido, me gustaría que habláramos un poco sobre el papel que están jugando, en este caso, en Prisma RU y sobre todo en Radio UNAM, para hacer un papel de un programa más atendiendo esta coyuntura. Me gustaría que platicáramos sobre ello de Yanira. Claro que sí. Mira, pues yo creo que en primer lugar hay que saber leer el sentir ciudadano. Los ciudadanos tienen muchas preguntas, nosotros también las tenemos como comunicadores, tenemos esas mismas inquietudes y mismas preguntas. Entonces, lo que hemos hecho desde este programa universitario, este informativo, pues es ver el problema y analizarlo desde distintas ópticas. Una, pues evidentemente es la médica, donde tenemos los datos duros, los datos que se van conociendo sobre el virus, qué es el virus, cómo se comporta, cómo nos puede afectar, todo esto, repito, en voz de los expertos, cómo se contagia. Desde que antes de que llegara el virus, ya nosotros teníamos algunas mesas de trabajo y además seguíamos muy de cerca esta comisión que comenzó la UNAM, y desde ahí no hemos soltado a todos los doctores con llamadas todos los días, teniendo espacios, abrimos espacio a los radioescuchas para que ellos mismos sean quienes les pregunten a los doctores. Las redes sociales están jugando un papel muy importante en este momento, y los ciudadanos, nuestros radioescuchas, son los que también hacen llegar esas preguntas. Pero te decía, hay que saber leer ese sentir ciudadano. En algún momento hemos pasado por miedo, por incertidumbre, hemos pasado también por dudas. ¿Cuándo terminará esto? ¿Cuándo regresarán los niños a la escuela? ¿Cuándo podremos regresar todos a trabajar? ¿Cuándo podremos volvernos a saludar de beso, de mano? Son todas estas preguntas que hay que preguntar desde esa ignorancia también, ¿no? Desde esa situación donde no sabemos qué va a suceder y nos creamos esas preguntas. Por otra parte, también está la parte sociológica y la parte meramente social, en donde, por ejemplo, justamente hoy con nuestros amigos del SAGE platicábamos de si esta pandemia nos va a hacer como humanidad más fuertes o no, hacia dónde nos van a llevar reflexiones juntos, cómo hacer comunidad en todo esto, cómo hacer ciudadanía, porque esta es una situación que sin nosotros, los ciudadanos todos, no se podrían lograr estas medidas que nos están solicitando, porque decía yo, a comparación de otros países, no tenemos esa obligatoriedad de quedarnos en casa, sin embargo, es muy importante hacerlo. Entonces, yo creo que hay que leer eso que nos están diciendo la ciudadanía, las preguntas que comúnmente ellos tienen,
tienen, y hay que estar en ese sentido preparados como comunicólogos, saber leer eso que sienten también y ser muy responsables a la hora de preguntar y también de mostrar la información, porque hemos visto situaciones donde de verdad es muy triste ver que se preocupa más por criticar una postura política, por criticar a la propia autoridad, poner en cuestión a la autoridad. No es que no se deba hacer, debemos ser críticos siempre, pero debemos de tener los elementos para poder preguntar y para poder criticar. Y hemos visto también muchos ejercicios que se han hecho que no van en ese sentido, que parece ser que responden más a intereses particulares de empresas, de, no sé, de los propios comunicadores que se quieren ganar la nota y ya daban por muerto a alguien que no había muerto, que querían y exigían o exigen todavía el número de muertos que va a haber al final de esta pandemia. Me parece que esa no es la labor del comunicólogo. Sí es preguntar y sí es tratar de indagar más allá de lo que nos dice la autoridad, pero debemos hacer un acompañamiento también de información, de lecturas, para poder ir hacia donde queramos. Y yo creo que ahora también debe haber esa comunión de los medios de comunicación para dar un mensaje que la gente pueda finalmente digerir y que se sienta segura que vamos hacia un lugar que es pues salir de esto todos juntos. Yo creo que hay que tener mucha responsabilidad, hablar con veracidad. ¿Cómo hacerlo? Pues justamente darle voz a esas personas que están estudiando día con día lo que está sucediendo. Eso me parece que es muy importante. Deyanira, en ese sentido, tú tocas un punto muy importante que me gustaría destacar. Entonces, es construir desde los medios también lazos de solidaridad. No sé si pudiéramos Ujú. abundar un poco más sobre ese tema, porque es un tema que al fin y al cabo los medios de comunicación deben cumplir, más allá digamos, ganarse la nota o cuestionar, digamos, en llegado un momento al poder político, al poder empresarial. También debemos de buscar en este momento, digamos, de esta coyuntura en la cual pues estamos todos inmersos, no solamente en México, sino todo el mundo, cómo construir solidaridad y cómo le están construyendo ustedes en ese sentido desde Prisma RU y por supuesto de la radio. Algo muy importante y de lo que sí nos debemos jactar muchos medios de comunicación y que realmente lo llevamos a cabo es tratar de hacer esa comunicación, tal vez si no tan estrecha, pero sí una comunicación con el público. Hay distintos medios de comunicación que siempre dicen estar de tu lado, que abren la comunicación, pero en realidad no están abriendo ninguna comunicación. ¿Cuándo se le da voz a esas personas, a esos radioescuchas? O algo muy importante, y yo creo que desde aquí también es algo que se debe de mencionar y que tiene que ver con la defensoría de las audiencias. Los y las radioescuchas derechos, si tienen derecho a saber por qué hay una programación en lugar de otra, por qué se cambió un programa por otro, por qué se cambian horarios, en fin, hay un papel muy importante que ya estamos jugando, yo también lo hago porque escucho también distintas estaciones de radio, la de casa, por supuesto, pero también en ese sentido hay que hacer valer nuestro derecho como audiencias. ¿Y cómo construir esos lazos de solidaridad? Pues justamente me parece que primero se tiene que dar un mensaje claro, te tienes que ganar también la confianza de tu público. En la medida que tú tengas la confianza de ese público que te quiera escuchar, el esfuerzo de todo un equipo que se hace, en el caso, por ejemplo, de Prisma RU, las distintas secciones, la voz que se le da a distintos colaboradores, pues es justamente esos lazos. Ya entre ellos también los propios radioescuchas se pueden comunicar y entonces podemos incluso decir, a ver, ¿qué puede ser lo mejor para esto? Y entonces replicar un mensaje a través de redes sociales y se va dando retweet, se va dando o haciendo opinión, se va generando opinión pública en este sentido. Entonces, me parece que esos lazos se pueden formar desde ese momento, desde el momento en que tú lanzas un mensaje responsable, y que los que te están escuchando podamos hacer todos esa comunidad. Comunidad incluso con la propia comunidad universitaria, que es muy grande la comunidad universitaria, que tiene muchos campus, que además me ha dado mucho gusto, maestro, saber que nos han buscado de la ENES, de distintas ENES, por ejemplo, de distintos campus, que están, como sabemos, la UNAM está trabajando
y en ese sentido buscan espacios en su radio universitaria para ver cómo están ayudando desde FES Zacatlán, desde FES Aragón, qué están haciendo desde Ciencias Políticas, la Inés Morelia, por ejemplo, que llevó a cabo la Fiesta del Libro y la Rosa. Todos estos espacios que también son culturales nos llevan justamente a ser esa comunidad. Yo nunca me había imaginado una Fiesta del Libro y la Rosa a través de Internet, por ejemplo, escuchando a Almudena Grandes desde España, escuchando a distintas voces y autores. Eso fue maravilloso y me parece que esa es la forma que está haciendo Radio UNAM o Prisma RU, que es por lo que yo puedo hablar, una manera de hacer comunidad, por ejemplo. Perfecto, tú tocas un tema muy interesante de Yanira, que es precisamente la otra forma de hacer radio, y es una forma, digamos, acercando este medio de comunicación pues a la sociedad, y a partir de eso construir, digamos, un binomio entre lo social, la sociedad, el público, y por supuesto ustedes como Radio UNAM y desde Prisma RU. Por último, de Yanira, en ese sentido, ¿qué recomendaciones le darías, digamos, al público para poder, digamos, construir a partir de la radio, consumir la radio y poder, digamos, tener pues, una sana distancia ahora sí con los medios de comunicación y acudiendo precisamente a la radio como una fuente más para poderse informar, para poderse en llegado momento también empatizar, para poder, digamos, también solidarizar desde la radio? ¿Qué mensaje le das al público para hacer también propia, digamos, todo esto que es este medio de comunicación que es la radio? Bien, pues yo creo que de entrada la radio se ha vuelto una compañía más dentro de las casas, dentro de las familias, dentro de las personas que están pasando este confinamiento en familia, solos o como sea. Desde ese punto, la radio se vuelve una compañía, pero puede haber varias o muchas compañías, depende cómo nosotros lo queramos también descubrir y escuchar qué está pasando en el mundo. Hay muchas estaciones de radio, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero ¿qué recomendar a nuestros radioescuchas o cómo es que plantearles también todo esto? Yo creo que ya hablábamos, por ejemplo, de promover la solidaridad. Yo quisiera hablar también de ese mensaje que se le da a la gente, debe ser un mensaje trascendente y pasaría también a un punto muy importante que es el de tejer esperanzas. Y yo creo que se tejen desde la voz que tenemos nosotros en un micrófono, pero también se teje con las personas que están del otro lado, porque son ellas quienes también te hacen llegar mensajes, que te hacen llegar su sentir personal, que te hacen llegar a sentir también esas personas. No solamente tú les haces compañía con una voz o con un mensaje que se lleva a cabo con todo el trabajo que se hace cotidiano de un equipo, sino que también el saber que existe quien recibe los mensajes es algo muy importante. Entonces yo les diría que se hagan presentes con un comentario, con una pregunta, sobre todo con preguntas, porque yo creo que en este momento no hemos parado de hacernos muchas preguntas que tenemos todos y que nosotros también nos las hacemos como comunicadores y tenemos esa oportunidad de hacérsela al aire y en vivo a alguno de nuestros colaboradores, de nuestros especialistas. Entonces yo creo que tejer esperanzas es algo muy importante y también ir mirando hacia las soluciones. Yo creo que las soluciones las podemos plantear, no solamente la solución la puede tener un gobierno que está dictando algunas estrategias y algunas medidas y nos aconseja. Yo creo que también debemos de construir como sociedad. Y entonces ahí en ese núcleo entran todas las personas que están atentas a todos los medios de comunicación, a las redes sociales también, y que ellos nos hacen también a nosotros entender qué está pasando del otro lado. Porque antes, te decía, antes de ser periodistas, antes de ser comunicadores, pues somos ciudadanos y nos planteamos también todas esas preguntas. Entonces, yo creo que también todas esas ideas marcan al propio radio escucha, nosotros podemos hacerlas nuestras y activar también la convicción de que esto es algo pasajero y que a lo mejor el mundo va a cambiar, como nos han dicho algunas personas. Después de esto el mundo ya no será el mismo en muchos sentidos y yo creo que ahí nacen oportunidades. Yo quiero verlo también de manera positiva, pese a todo lo negativo que puede haber, las muertes son algo muy negativo, lo contagioso de este virus es muy negativo, pero también dentro de todo tenemos que salir
como sociedad, tenemos que salir como medios de comunicación a saber construir todas esas situaciones para bien, para que el día de mañana, y lo digo por decir una situación, pero en unas semanas, en un mes, poco a poco vamos a ir retomando esa normalidad. ¿Y cómo será eso? Pues yo creo que desde los medios de comunicación justamente estamos haciendo esa gran posibilidad, y yo solamente le diría a los radioescuchas que se hagan presentes porque su voz también se debe de escuchar. Perfecto, pues estimada Deyanira, te agradezco muchísimo este diálogo. No sé si quieras agregar algo más. Pues nada, solamente agradecer estos espacios y agradecer el trabajo que se está haciendo de mucha gente comprometida. En el caso tuyo, por ejemplo, este tema de las noticias falsas y de las fake news, no soltarlo, porque yo creo que después de esta pandemia y las fake news tenemos que aprender mucho, y lo estamos haciendo, y estamos como sociedad aprendiendo, creo yo, estamos aprendiendo a rechazar esas noticias falsas, aunque siguen ahí los intereses tejiéndose detrás de todo esto. Así que, pues es lo único que quisiera agregar. Muchas gracias, maestro. Al contrario, Deyanira, pues te agradezco muchísimo que hayas estado en este espacio, en Agenda Mediática. Bueno, pues en este sentido, pues te agradezco muchísimo, y pues nos gustaría que en un futuro, en otra coyuntura que sea distinta a esta, pues nos puedas acompañar. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos vernos pronto. Claro que sí. Hasta luego. Muchas gracias.